Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Para mí es un privilegio enorme poder llegar a sus casas con la palabra de Dios, con un mensaje que nos edifica, que nos guía, que nos instruye en la voluntad de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Bermúdez, soy el pastor de la Iglesia Bíblica Berea. Junto con mi familia y algunos hermanos servimos al Señor, a esta comunidad de fe. Y bueno, esperamos que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos entonces a tener el mensaje en el cual vamos a estar meditando en esta noche. Quiero invitarle para que vaya al libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 y vamos a leer los versículos 1 al 2. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 2. Por favor, váyalos buscando. Está fácil de encontrar, es el primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos a ir al capítulo 22. ¿Listo? Entonces, vamos a leer juntos. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es útil, tu palabra es suficiente, porque tu palabra es tu voluntad revelada para nosotros, Señor. Hoy queremos aprender más de ti, queremos que tú corrijas lo que tengamos que corregir, que podamos ser animados también a través de tus promesas, Señor, y que nos llenes con tu gloriosa presencia. Te damos gracias. Por favor, abre nuestro entendimiento. Y gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Que tu Espíritu sea con nosotros. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches para todos los que van uniéndose a esta transmisión. Hoy quiero que hablemos acerca de la prueba de la fe. Vamos a hablar acerca de ese tema, la prueba de la fe. Creo que esto es parte de la preparación que Dios tiene para todos nosotros, sus hijos. Hace parte de esa formación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y van a haber etapas en las que nuestra fe será probada, van a haber momentos, cada prueba será diferente, eso depende de nuestra madurez, depende de varios aspectos. Pero dentro de los procesos de Dios para cada uno de nosotros está incluida la prueba de la fe. Es bueno que nosotros aprendamos acerca de esto, porque si nosotros aprendemos lo que dice la Biblia y aprendemos acerca de lo que Dios hizo con los hombres de Dios en la palabra, vamos a poder estar preparados y vamos a poder también aprender de lo que ellos aprendieron, de lo que Dios les pudo enseñar a través de las pruebas de la fe. Muy bien, en el caso de Abraham, Dios decidió probar su fe diciéndole que tenía que sacrificar algo que él amaba mucho, que sacrificara algo que él amaba mucho. ¿Qué era lo que tanto amaba Abraham, según este versículo que leímos? Según ese versículo, lo que Abraham amaba muchísimo era su hijo Isaac. Pero ¿por qué era tan importante Isaac para Abraham? Bueno, tendríamos que remitirnos a algunos capítulos atrás, pero déjeme contarle más o menos de qué se trata. Se trata de que Abraham y Sara no podían tener hijos. Entre ellos dos no podían tener hijos. Y ya eran de edad muy avanzada. Entonces, Dios le da una promesa acerca de la descendencia de Abraham. Y pues Abraham dice, pero ¿cómo va a suceder esto si pues yo no, ni siquiera puedo tener hijos? Entonces Dios le da una promesa de que él iba a tener un hijo con su esposa Sara. Así que cuando Dios le da esa promesa, pues obviamente
ellos se llenan de mucha esperanza, de mucha alegría. Sin embargo, era una promesa que iba en contra de todas las probabilidades. Ya eran personas de edad avanzada, ¿verdad? Entonces, el que ellos tuvieran ese hijo, el hijo de la promesa, que era Isaac, era en realidad algo muy especial para Abraham. Ese hijo era muy especial para ellos. Sin embargo, a pesar de que Dios mismo les había concedido este anhelo de sus corazones, Dios quería probar qué o quién era más importante en el corazón de Abraham. En la adoración, mis hermanos, demostramos que no hay nada más importante en nuestras vidas que el amor y el respeto a nuestro gran Señor. Pero ¿cómo respondió Abraham a esta prueba? Ya se nos vamos a dedicar estos minutos de este mensaje. ¿Cómo respondió Abraham a la prueba de fe? Vamos a ver 4 puntos de cómo respondió Abraham a esa prueba de fe. Leamos versículos 3 y 4, ahí mismo en Génesis 22. Dice la escritura: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. ¿Cómo respondió Abraham a una prueba de fe? ¿En qué consistía la prueba? Ya lo sabemos, que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Pero ¿cómo respondió Abraham a esa prueba? Lo primero es que respondió con obediencia inmediata. Inmediata. Dios mío, qué duro debe haber sido para Abraham y qué duro sería para cada uno de nosotros tan solo pensar que Dios nos pidiera algo semejante. Pero me sorprende porque la obediencia de Abraham fue inmediata, inmediata. Abraham no pospuso la obediencia. A este versículo 3 nos dice que a la mañana siguiente lo hizo y que se levantó muy temprano para poner en obediencia lo que Dios demandó de él, de esta prueba de fe. A la mañana siguiente él actuó de inmediato. Mis hermanos, de la misma manera nosotros también debemos responder a Dios con inmediatez. También debemos responder a Dios de forma rápida cuando Él nos pida que hagamos algo, que sacrifiquemos algo, cuando Él está probando nuestra fe. Y eso nos va a suceder, créame. Yo llevo varios años siendo cristiano y créame que Dios nos va a pedir a veces cosas, situaciones, relaciones, planes, proyectos, en fin, muchas cosas pueden pasar. Pero lo primero que yo veo en el caso de Abraham es que Abraham respondió inmediatamente, sin vacilar. Esto es de admirar, porque Dios no le estaba pidiendo cualquier cosa a Abraham, le estaba pidiendo ese hijo que él tanto deseó. Y sin embargo Abraham actuó de inmediato. Así que lo primero que tú y yo debemos aprender del ejemplo de Abraham es que él respondió a esa prueba de forma inmediata, de forma inmediata. Hermanos, a veces nosotros tenemos esta tendencia, que no es una tendencia buena, de estar posponiendo lo que Dios nos pide que dejemos. Tal vez lo haga más adelante. Tal vez Dios no quiera que yo haga eso. ¿Sí? Tal vez una amistad, tal vez personas que no nos convienen, personas que no nos están influyendo para bien. Y nosotros estamos diciendo, tal vez lo haga más adelante. ¿Sí? Tal vez una persona soltera que está saliendo con un no creyente. Y sabemos que pues la Biblia es muy clara en eso, ¿no? La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Entonces, hay veces posponemos, yo tal vez voy a esperar porque creo que Dios va a cambiar a esa persona. No, mis hermanos, no hagamos eso. Dios dice, la palabra dice que Abraham obedeció de inmediato, de inmediato. Número 2, leamos versículo 5.
Abraham dijo, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Hermanos, Abraham respondió no solo con inmediatez, sino con adoración. Con adoración. Abraham dijo que adorarían al Señor en ese camino a ser obedientes a lo que Dios pedía. Adoramos cuando obedecemos. La adoración no se trata de un espacio litúrgico de la iglesia. La adoración se trata de una vida constante en disposición obediente a Dios. Así que Abraham no solamente obedeció inmediatamente, sino que hizo de ese tiempo de la prueba un espacio para adorar a Dios. Yo sé, mis hermanos, que esto no es fácil, porque es fácil adorar cuando las cosas van bien. Es fácil adorar cuando todo está resuelto, cuando no tenemos ningún problema, pero qué difícil a veces es adorar cuando las cosas no están como queremos. Hermanos, debemos adorar en medio de la prueba de la fe, porque es que la prueba de la fe también está tratando con nuestras prioridades. También la prueba de la fe está tratando con los ídolos. La prueba de la fe también está tratando de quién es el más importante en nuestra vida. Y creo que eso no puede ser negociable. Recuerda que la Biblia tiene un mandamiento, ¿no? Dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que lo segundo que hizo Abraham fue adorar al Señor, adorar al Señor. Yo creo que cuando nosotros adoramos al Señor, muy a pesar de la prueba de la fe que tengamos, Dios es tan bueno que en medio de esa adoración Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a consolar, Dios nos va a dar las fuerzas para poder seguir cruzando en el valle de la prueba de la fe. Así que adoremos, adoremos. Nosotros aquí en familia, lo que es mi esposa y yo, tenemos un hábito y es que tenemos en aplicaciones de música, pues canciones de adoración que nos gustan. Particularmente, yo casi siempre pongo las mismas canciones y mi esposa también. Entonces, son canciones que nos ayudan, son canciones que hacen que nosotros estemos conectados con Dios, eh, diferente, sin tener pues que estemos bien o que estemos mal en lo que estamos viviendo nosotros en particular, pero siempre esas canciones nos fortalecen, nos hacen centrarnos en Dios y eso es bueno que nosotros en medio de la prueba de la fe siempre tengamos adoración, adoración. Qué bueno porque la adoración nos recuerda eso, que Dios es lo más importante, que Dios es digno de toda nuestra alabanza, que Dios es digno de todo el honor, de todas nuestras canciones que exalten su nombre y sus virtudes. Número 3. Tercera forma en la que Abraham respondió a la prueba de la fe. Leamos versículos 6 al 8. Dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña. Dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Lo tercero que hizo Abraham en medio de la prueba fue confiar en la provisión de Dios. Abraham confió en la provisión de Dios. Abraham es el padre de la fe y Abraham estaba diciendo que a pesar de que él iba a sacrificar a su hijo, él volvería con él. Mira que implícitamente, aunque más adelante en el Nuevo Testamento lo dice, Abraham tenía la plena confianza de que Dios iba a resucitar a su hijo si él lo sacrificaba. Esa era la confianza de Abraham. Pero nosotros en medio de la prueba debemos confiar en el poder de Dios. Debemos confiar en la provisión
de Dios. A veces en la prueba tendemos a pensar racionalmente cómo solucionar esa dificultad, cómo vamos a cruzar ese mar rojo, cómo vamos a hacer que esos muros caigan, cosas que son tal vez improbables en nuestra razón. Pero es que recuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso, cuando Abraham pasó por esa prueba de la fe, Abraham sabía que él podía confiar en la provisión divina, que él podía confiar en que Dios iba a responder, en que Dios tenía un plan. Qué bello es pensar y confiar en Dios en medio de las circunstancias, aun cuando las cosas delante de nuestros ojos no se ven claras. Qué bueno es confiar en que Dios está con nosotros, confiar en que Dios siempre tiene una respuesta, que Dios tiene provisión para nosotros y para nuestra familia. Y finalmente, la cuarta reacción de Abraham a esa prueba de la fe está en los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Lo cuarto que podemos ver en esa prueba de Abraham, de cómo respondió Abraham a esa prueba de fe, es que Abraham demostró que Dios era lo más importante en su vida. Qué gran característica de Abraham. No en vano, por eso Abraham es el padre de la fe. Abraham demostró con esto que Dios es lo más importante, era lo más importante para él. Abraham no lo dijo, lo demostró. Lo demostró. Porque la prueba de la fe no es un discurso, es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Y aquí vemos a Abraham demostrando con hechos reales que Dios es lo más importante para él. Hermanos, cuando Dios nos llame a una prueba de nuestra fe, es porque Él quiere que nosotros le demostremos que Él es lo más importante en nuestra vida. No olvidemos eso, no olvidemos eso, porque si hay algo que Dios reclama de sus hijos, de su iglesia, es ese amor sobre todas las cosas, ¿verdad? Ese amor sobre todas las cosas. Tengamos en cuenta que Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe y nosotros debemos estar preparados, debemos tener claro. Y a través del ejemplo de Abraham podemos tener un panorama claro de cómo podemos y debemos responder nosotros ante las pruebas de la fe. Finalmente, ¿qué comprobó Dios con este acto de obediencia de Abraham? ¿Cuál fue la conclusión a la que Dios llegó y que se la comunicó a Abraham? Versículos 11 al 12. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¡Wow! Tremendo esto. ¿Qué comprobó Dios con este acto de obediencia a Abraham? Dos cosas súper importantes, mis hermanos. Lo primero, que Abraham en verdad temía a Dios. En verdad temía a Dios. Hermanos, cuando la prueba de la fe llega a nuestra vida, esto es lo que Dios espera que nosotros respondamos. Que nosotros demostremos que nuestro temor hacia Él, es decir, nuestra reverencia, nuestro respeto hacia Él, es algo real. Es algo real. Y yo te digo por experiencia propia, la prueba de la fe siempre nos va a costar algo que de verdad nos duele. No, tú no puedes llamar una prueba de la fe algo que a ti no te duela.
Es algo que de verdad nos va a doler. Es algo que nos va a costar. Y es algo que de verdad amamos. De eso se trata la prueba de la fe. Por eso Dios pudo concluir que en verdad Abraham temía a Dios. Hermanos, nos va a hacer mucho bien la prueba de la fe si nosotros en verdad tememos a Dios. Nos pueden faltar todas las cosas, pero que nunca nos falte el Señor. Que nunca nos falte nuestra relación con Él, nuestra fe en Él, nuestra amistad, nuestra comunión con Él. Nos puede faltar todo lo demás, pero Dios jamás nos haga falta. Lo segundo que Dios comprobó a través de esta prueba de la fe es que Abraham nunca le negaría nada a Dios. Me conmueve esto, mis hermanos, que Abraham nunca le negaría nada a Dios. Qué hermoso es esto, de verdad que me impresiona, porque es que en una relación tan especial como la que Dios pide con sus hijos, es que nosotros también tenemos que hacer cosas. Ahora, yo quiero dejar claro algo, no se trata de que tengamos que hacer esto para ser salvos. Yo estoy hablando y partiendo de la premisa de que quienes entran en una prueba de fe son personas que ya tienen resuelta su relación con Dios a través de creer en Jesucristo. Pero como ahí no termina todo, sino que sigue un proceso que es de formación como hijos de Dios. Y dentro de este proceso están las pruebas de la fe. Así que vemos que Dios pudo comprobar que ese hombre nunca le negaría nada a Dios. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Tal vez cuál es ese Isaac que hay en tu corazón, tal vez en este momento? Porque te va a hacer mucho bien si tú respondes como Dios te pide que lo hagas. Porque Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, al que tanto amas. ¿Sabes una cosa? Yo veo que por lo general, estas dos cosas que acabamos de ver, la de que en verdad Abraham temía a Dios y que no le negaría nada a Dios, son características de aquellas personas a quienes Dios concede grandes bendiciones. Tú lo vas a ver a lo largo de la Escritura. Que hay personas que son temerosas de Dios y que no le niegan nada a Dios, esas personas son candidatas a recibir grandes bendiciones de Dios. Lo que Dios está haciendo con la prueba es simplemente colocarnos en el lugar, en el espacio correcto para bendecirnos como Él quiere bendecirnos. Pero Él no va a dar grandes cosas a aquellos que no tienen respeto por Él. Olvídate, Dios no va a hacer eso. Hay personas que a veces quieren cosas grandes de Dios, quieren grandes respuestas, tienen peticiones grandes, pero no tienen respeto por el Señor. ¿Cuál sería entonces tu Isaac? Que tal vez Dios pide que sacrifiques. ¿Cuál puede ser esa cosa que estás amando más que a Dios? Y que tal vez hoy Dios te está diciendo, ¿estás haciendo de eso algo más importante que yo? Meditemos un poco en esto. La prueba de la fe no será a través de cosas que no amamos o que no sean importantes para nosotros. La prueba de la fe nos enseña que tal vez una respuesta a una petición no puede ser más importante que Dios. A pesar de que Dios nos concede deseos, esos deseos no pueden ser más importantes que el Dios que lo concedió. Esos deseos no pueden convertirse en algo que trunque nuestra relación con Dios. Dios no quiere eso. ¿Hay alguna respuesta a la oración que puedas estar convirtiendo en algo más importante que Dios? Debemos meditar en eso. ¿Habrá alguna respuesta? ¿Habrá algo que Dios te haya concedido que tú estés haciendo de eso un ídolo? Tenemos que revisar eso. Ahora, otra cosa que también podemos mirar a través de este mensaje y que lo podemos aplicar a nuestra vida. Y es que la prueba de la fe pone en orden
nuestras prioridades. A veces Dios pone pruebas de fe para poner en orden nuestras prioridades. Entonces cuando viene la prueba de fe y no oramos, entonces ahora sí vamos a orar. Cuando viene la prueba de fe y nosotros no leemos la Biblia, entonces ahora sí vamos a leer la Biblia porque ahí es donde están las respuestas que Dios quiere que nosotros conozcamos. En fin, cuando viene la prueba de la fe, se ponen en orden nuestras prioridades. O Dios nos lleva al primer amor, como lo dice Apocalipsis, nos lleva a ese primer amor cuando viene la prueba de la fe. Y eso es un efecto precioso de la prueba de fe, y es que pone en orden nuestras prioridades. Ya dejamos otras cosas que pueden ser secundarias, terciarias, en fin, pero lo primero va a ser nuestro amor a Dios. Y por eso la prueba de la fe. Y finalmente, y esta me parece preciosísima, mis hermanos, la prueba de la fe nos permite identificarnos con el dolor de Dios el Padre al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. Claro está, nunca va a ser el mismo dolor. Pero cuando Dios nos pide que sacrifiquemos ese Isaac, entonces nosotros podemos sentir en alguna manera el dolor que Dios pudo sentir al dar su único Hijo para que nosotros fuéramos salvos. La prueba de la fe nos sensibiliza con el dolor redentor de Dios. Eso hace la prueba de la fe. Nos hace ver cómo a Dios, a pesar de que era su Hijo, su único Hijo. ¿Recuerdas que en los Evangelios nos relata que la voz de Dios dijo eso? Cuando Jesús se bautiza, dice que una voz de lo alto dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo mucha complacencia. Cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, su oración sacerdotal, Él le pide a Dios que le permita estar a su lado, donde siempre estuvo con Él, es decir, en esa relación plena de gozo, de unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Pues mis hermanos, cuando nosotros pasamos por una prueba de fe, podemos identificarnos con algo de ese dolor redentor del Señor. Y entonces esas pruebas de fe nos hacen también ser agradecidos, porque entonces dice la Biblia en Romanos que Dios no escatimó ni a su único Hijo para salvarnos. No lo reservó, no se lo guardó. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que mis hermanos y amigos, démosle gracias a Dios por las pruebas de la fe. Las pruebas de la fe, recapitulemos un poco de lo que hemos hablado. Las pruebas de la fe nos van a costar cosas que para nosotros valen mucho, pero que tal vez están ocupando un lugar que solo Dios merece. Las pruebas de la fe nos enseñan a que una respuesta a una petición no puede ser más importante que el Dios que la ha concedido. Las pruebas de la fe ponen en orden nuestras prioridades. Y finalmente, las pruebas de la fe nos hacen sensibles al dolor redentor de Dios. Así que mis amigos y mis hermanos, si hoy estamos pasando por una prueba de la fe, espero que estas palabras puedan ser de luz, de dirección y de aliento para ustedes. Y si no, guardemos este mensaje en ese archivo de la fe donde necesitemos cuando llegue la prueba. Van a decir, ahí está la respuesta en la palabra. En Génesis capítulo 22, poder revisarlo, poder atesorarlo. Y de verdad que espero que si estás pasando por una prueba de fe, yo sé que Dios va a sacar de esto una gran lección para tu vida, para tu vida. Los grandes hombres de Dios fueron personas que pasaron pruebas de fe muy grandes. Pero en esas pruebas de fe conocieron cada vez la más grande y excelente majestad de Dios. Eso también es precioso. Así que no importa lo que tú estés pasando, te animo a que seas honorable en medio de la prueba de la fe. Vamos a orar en esta noche. Señor, te doy gracias en esta noche por las pruebas de la fe, Señor. Gracias por esos momentos en que tú nos pides cosas, personas o situaciones
que para nosotros son muy valiosas, pero que tú estás reclamando, Señor, ese amor sobre todas las cosas, aún sobre ese Isaac. Tú demandas, Señor, que te amemos más que a Isaac, más que a ese Isaac. Señor, ¿qué más sino que tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tú deseas que nosotros te amemos de verdad, no con un amor, aunque tú sabes que es tan imperfecto, pero tú lo vas perfeccionando cada vez que caminamos contigo, Señor. En esta hora, Señor, queremos darte gracias por las pruebas de la fe. Señor, te pido en esta noche que animes a aquellos hermanos, a aquellas personas que puedan estar pasando por una prueba de fe en este momento. Te ruego, Señor, que tú les des fortaleza, que tú les des sabiduría, entendimiento, y que podamos a través de esa prueba, Señor, entender que tú eres lo más importante, que podamos entender que una respuesta a una oración no puede convertirse en algo más importante que tú mismo, y que podamos poner en orden nuestras prioridades, Señor. Gracias, Señor. Gracias también porque tú sí sacrificaste a tu Hijo. Tú no detuviste el cuchillo. Tú sí sacrificaste a tu Hijo en la cruz del Calvario. Tú sí, Señor, tú sí lo hiciste para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque con lo que estaba sucediendo con Abraham era un preludio de tu amor sacrificial por nosotros, los pecadores y los perdidos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, muchas gracias por su compañía, por estar en esta transmisión, en esta corta reflexión de la palabra de Dios. Que Dios haga con cada uno de ustedes, aún en medio de las pruebas de la fe. Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.